Mira. Bueno, somos el grupo número 9 y vamos a hablar sobre la entrevista que le hicieron a Philip Scola en México. Sí. Bueno, vamos a empezar hablando entonces de los conceptos de que él hablaba, ¿no? De la relación entre el humano y el no humano y todo lo que se considera como el entorno. Entonces, él hablaba de ciertos conceptos como el totemismo, recuérdeme, El por favor, animismo. ¿cómo eran? Naturalismo y analogismo. Animismo. Y analogismo. Y en una parte pues Exacto. habló un poco del Entonces, chamanismo. Pues más que bueno, hablar de entonces eso, estábamos se diciendo metía como que con los llamas. Ah, bueno, sí, perdón, disculpa. que como él hablaba de tantos conceptos, pero nos estábamos dando cuenta que todos en cierta forma tienen una relación uno con el otro, ¿cierto? Eso estoy diciendo ahorita. Que Mateo Sí, estaba digamos, diciendo que el todos somos animalismo y el naturalistas, naturalismo por como ejemplo. que se complementan para así crear el totemismo. Creo que entendí algo así, ¿no? Sí, realmente el naturalismo es que solo los humanos están dotados de vida interior. Entonces, digamos que actualmente, digamos, siglo XXI, y no desde antes, desde los imperios, pues hemos visto la naturaleza como que nosotros dominamos la naturaleza y no como que hay una relación estrecha. Entonces, yo creo que pues lo quería intentar de a poquito es como ir cambiando eso y cambiar como esa concepción. Sí, más que Digamos, Creo el que anim... Ay, sigan. Wilson. Sí, pues el ejemplo que más resaltó fue unas máscaras de Canadá, que lo que mostraron era una máscara que se puede abrir y en esta se puede ver que dentro del animal hay una imagen humana, que lo que quiere definir con esto es que lo no humano tiene un, ¿cómo decirlo?, un espíritu o una forma humana dentro de él que lo compone. Y ahí es donde entra la parte de animalismo, porque yo de lo que me acuerdo de lo que él hablaba, era que gracias a esas máscaras y gracias a esos simbolismos, el hombre podía, gracias a sí mismo, comunicarse y ver algo con los animales y hacer unas interacciones que Sí, lograban comprender su naturaleza y no su cultura, sino como su mundo, el mundo en el que más o menos vivían. sí, porque ahí decía como la metamorfosis, pero que realmente cuando se abría la máscara era como la parte humana también está dentro de ellos, como el alma que ellos tenían. Que hay como Pues eso era lo que una hablaba. relación, sí. Sí, digamos un ejemplo que Y digo, más se me acaba de porque él ocurrir. estaba hablando, Bueno, dale, sí. dale. Ay, no. No, Mateo, hable. No, que Muchacho, se me ocurre, por ejemplo, no sé, por ejemplo, hoy en día las flores, entonces no sé, si uno quiere tener flores en la casa, pues va, compra unas flores y a los 15 días las bota porque pues las mató y pues uno finalmente como que las ve como que las domina. En cambio, por ejemplo, no sé si uno ve como las casas de los abuelos, digamos que ellos tienen jardines y como que cuidan las flores, como que, sí. Incluso le dicen como, háblele a las plantas. Entonces es como una relación distinta con las flores, en vez de, digamos, compararlas, sino como que cuidarlas. Creo que ese es un buen ejemplo entre la diferencia entre naturalismo y animismo. sí. Sí, Sí. porque él habla muchísimo de la comunicación entre lo humano y lo no humano, ¿cierto? Pues porque, Sí. digamos, en cierto sentido todos nos conectamos por la comunicación y yo creo que eso es lo que fortalece todos estos conceptos, que esa relación que tenemos con una planta, con un animal, con un bosque, con un césped, es como la comunicación, así sea de echarle agua o hablarle a las matas en sí o cualquier tipo de cosa, o sea, somos capaces de no solo dominarlo, sino ser uno con la naturaleza o ser uno con esa sociedad que logramos crear con lo no humano y con nosotros mismos, ¿no? También hablaba de unas comunidades indígenas. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran? Yo no me acuerdo, pero Los decía achuar. eso, los Achuar. Sí, Decía lo que de actuar.
los Achuar se comunicaban como todo lo que estás diciendo con los animales y que encontraban espíritus y que gracias a que eh, Philip, creo que era, pudo encontrar como un puente entre él y los indígenas, que por eso como que pudo más o menos entenderlos, ¿no? Digamos, él empezó a hablar en Sí, su lenguaje y pues eso creó como un puente de comunicación. Sí, Sí, porque es que también para ellos había como un castigo, en cambio nosotros vemos como que todo es infinito y no hay castigo, pero realmente pues digamos que ahora nos estamos dando cuenta de que todo lo que hemos hecho como en los últimos, no sé, 300 años, pues el castigo es que pues no todo es infinito, sino que son finitos, los recursos y Exacto. todo. Eso no era parte como ¿era del totemismo o del naturalismo? No me acuerdo. pues el totemismo es más que todo como grupos de animales y como que entre esos grupos empiezan a crearse las sociedades, ¿cierto? Entonces es como lo que estaban hablando del espíritu y se vuelve como un tipo de religión, porque ya todos creen como en algo, ¿cierto? Yo creo que en ninguno de los otros creen como en algo o se basan en una religión, ¿cierto? Sí, y ahí como que el grupo no solo son humanos, sino que también ven como animales que son partes del grupo y sí. Sí. sí, De hecho, pues creo Exacto, que y hablaba como como del que hay ya totenismo muchos australiano. grupos, sí, exacto, y hay muchos grupos que se pueden llegar a comunicarse o a hablar entre ellos, entonces se va como esparciendo la palabra, se va esparciendo la cultura, y no sé, eso sí me pareció muy interesante, lo del totemismo australiano también. ¿Qué sí, vas es a que decir, Wilson? eso también se relaciona con la definición de clan por parte de los escoceses, creo que él mencionó, Ah, sí, que es como toda una familia, pero no es solo de generación en generación, sino que eso tiene que ver con animales, eh, espacios, donde cultivar, donde no cultivar. Todo eso hacía parte de lo que era un clan. Y en cuanto a las comunidades indígenas, él hablaba más como de chamanismo, pero en esta parte no se veía tanto eso por el enfoque que tenían de que estas culturas indígenas, cada uno podía interactuar con los espíritus, no era solo una persona que podía interactuar, sino que era toda la comunidad hablar con los espíritus, interactuar con ellos de cierta forma. Y que por eso el sí. chamán no era una figura tan importante, ¿no? O sea, que en algunas religiones y en algunos casos sí, pero digamos, en la tribu indígena no era tan importante porque todos tenían esa habilidad de comunicación, sí. Sí, es Sí. como esa dependencia, no, o sea, la dependencia de un chamán se ve más, es como digamos en los Pieles Rojas de Estados Unidos, que ellos tenían un chamán Mm. específico, un chamán claro, para hablar con los espíritus o con interpretar las estrellas, mientras que los indígenas mexicanos o de los del Amazonas, ese chamán no era tan necesario, por así decirlo. Bueno, entonces vamos a concluir para ya cerrar esto. ¿Cómo queremos concluir? Vamos a dejar esto como una pregunta, una duda, un tema, lo que queremos. Pues sí, como cuál sería el mejor camino después de esto de la pandemia. Oh, me encanta, me encanta. Bueno, Podría entonces, ser. ¿cuál va a ser nuestra relación a futuro con los no humanos entre nosotros? Que nos ¿Cómo? dimos cuenta, ¿cierto? Pues por esta cuarentena y por todo lo que estaba pasando, de que en serio estábamos perjudicando al mundo y Sí, ojalá como que ya Sí, podría como ser. que sea es una lo nueva etapa para realmente todos. importante. O cómo va a Exacto. cambiar la comunicación, sí, sí me parece. Mm, sí, no solo entre los no humanos, sino entre nosotros mismos también. Sí, me parece interesante. Bueno, muchachos, Listo. Bueno, ya, grupo ya. 9. ¿Ya? Ya.